Buen día, traders. El dólar de Estados Unidos no permitió que la pausa en el flujo de datos locales desacelerara el alza la semana pasada y encontró un catalizador en el deterioro del apetito por el riesgo en los mercados financieros. Si bien se esperaba que la inigualable liquidez de la unidad de referencia aumentara su atractivo de refugio, se pensó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China colapsaba el ánimo de los inversionistas. Como sucedió, un colapso en los activos de mercados emergentes, impulsado por la turbulencia en Turquía y Rusia, fue el desencadenante, empujando al dólar a un máximo de 14 meses. Sobra decir que la agitación en torno a mercados más grandes sigue siendo una consideración importante. Las tensiones de Estados Unidos con Irán, Turquía y Rusia siguen sin resolverse. Las preocupaciones sobre la guerra comercial continúan aumentando a medida que Washington y Beijing aumentan los aranceles entre sí. Parece probable un acuerdo que evite los aranceles de importación de automóviles en Japón. Tal resultado probablemente ofrezca un respiro de la aversión al riesgo, pero el panorama general parece demasiado traicionero como para concluir que esto será suficiente para un cambio duradero en el sentimiento de riesgo. Con este antecedente, comenzamos. Bien, traders, ya estamos en nuestros gráficos. Como siempre, vamos a continuar analizando el par euro-dólar y qué sucedió realmente en esta semana. Bueno, hay realmente mucha información y mucha de ella pues muy interesante. Como vimos los datos, Turquía pues está sufriendo una alta inflación y no hay una política significativa para hacerle frente. Ahora, la decisión estadounidense de imponer sanciones debido a la decisión de dos ministros turcos por el encarcelamiento de un pastor estadounidense también exacerbó la caída de la lira turca. El problema pasó de lo local a lo global cuando un informe en el Financial Times dijo que el Banco Central Europeo estaba preocupado por la estabilidad de los tres principales bancos europeos con exposición a Turquía. Bueno, es por esto el par euro-dólar ya venía presionado por los datos alemanes poco importantes e impresionantes que se esperaban. Entonces, y además las tensiones comerciales de Estados Unidos y China, pues todo esto empujó al dólar al alza. La crisis turca lo empujó a nuevos mínimos de 2018, cuando los puntos de tensión de pérdida en cascada convirtieron la caída pues en una avalancha. En Estados Unidos el IPC subyacente se ubicó en 2.4 anual, mejor de lo esperado, proporcionando con esto pues mayor combustible para que la Fed tenga toda la intención de elevar sus tasas. Mientras que el par, hablando del euro dólar, puede ver una corrección temporal, un pullback, después de esta fuerte caída y la crisis turca se pueda resolver en este periodo, la divergencia en la política monetaria sigue siendo el nombre del juego, traders. La precaución del Banco Central Europeo se encuentra con una reserva federal con un tono hawkish y pues bueno, la tendencia entonces, con esta divergencia tan grande, pues va a continuar a la baja, traders, en cuanto al par euro dólar. Bien, ¿qué anticipábamos la semana pasada? Miren, estábamos en esta temporalidad de 4 horas. Por ahí comentábamos que que esperábamos un rompimiento, era probable tal vez una recuperación, pero los principales niveles a vencer eran estos. Pues bien, el rompimiento no se dio, nos regresó a la misma zona que había tocado la semana pasada debido a toda esta situación en Turquía y la crisis con los demás países. Entonces pues esto llevó a una caída que nosotros esperábamos 1.1480 aproximadamente. Aquí, esto fue la semana pasada, pues cayó mucho más abajo. Entonces, logrando con esto, traders, miren, después de esta corrección y esta confirmación, nos dio ahí unos 170 pips aproximadamente a su punto más bajo, 150 actualmente. Estoy hablando después de esta confirmación de
de la resolución que vimos, que comentaba hace un momento, ¿no? De las sanciones pensadas. Bueno, hasta ahí. Felicidades si pudiste tomar todos estos pips, ahí 170, 180, hasta acá, por ejemplo, sí, casi 200, pues. Bien, ¿qué vemos para esta semana en este cruce? Bien, como decíamos, la Reserva Federal sigue siendo un tema importante. La Reserva Federal de Estados Unidos, la divergencia en los tonos dovish y hawkish en cuanto al Banco Central Europeo y la Reserva Federal, bueno, sigue empezando en la cotización de este par. Bien, entonces, como ya salimos de este nivel que proyectábamos una consolidación, como comentaba, un pullback o un retroceso es probable, pero no estamos hablando de una recuperación total en sí, ¿sí? Entonces lo que esperamos ahora es, bueno, voy a eliminar las líneas que habíamos dibujado, voy a dejar esta roja aquí, que esta viene desde, lo voy a dejar como tal cual en el gráfico diario de traders, ahí. Esta línea de tendencia bajista, que es esta que ven aquí, que ya corregí también, y este es el nivel de resistencia próximo, un rebote en este número. Déjenme ver si tenemos ahí algún nivel importante. El siguiente nivel que pueda tocar es 1.1360, perdón, 1.1360 y 1.1290. En esos dos niveles son los que podemos esperar tal vez que logre alcanzar como objetivo. ¿Sí? Voy a poner aquí. Ahí. Estamos hablando de 1.1260, o un punto aquí intermedio, ¿no? Que de hecho está ahí. Bien. Entonces, aquí en 4 horas, si quiere o quisiera retomar un tono pues agresivo en cuanto a su pullback, estaremos esperando tal vez un rompimiento de esta línea y llegaría aquí a esta zona como resistencia para poder decidir si sigue cayendo o incluso poder regresar a la línea de tendencia. Pues tenemos toda la mesa servida como para seguir buscando niveles bajos, pero pues recuerden que puede haber un retroceso o incluso una consolidación en este nivel, ¿sí? No hay muchos datos importantes esta semana, entonces vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo en el ámbito político. Bien, vamos a continuar ahora con nuestro siguiente análisis. Vamos a ver lo que nos trajo la libra dólar. Bueno, ¿qué hay para esta semana en la libra dólar? La historia de la libra dólar no es tan diferente que la del euro, traders, que hace un rato comentábamos. No es tanto. De hecho, un reporte en el Financial Times sugirió que los miembros de la Unión Europea pueden estar dispuestos a dejar que el Reino Unido permanezca en el mercado común de bienes y les permita controlar la libertad de movimiento. La semana pasada anticipábamos que sus 4 pilares de comercio eran intocables. Pues bueno, pues parece que uno de estos 4 pilares que la Unión Europea declaró que no podía ser movido, pues bueno, se dieron ahí en el tema. Entonces la libra solo empujó una fracción, es muy poquito más alto a medida en que este informe pues se extendió por el mercado, antes de que el último repunte del dólar estadounidense pues viera que la libra dólar pues se fuera debajo de 1.28. A pesar de la caída prolongada y la posible resolución de la crisis turca, pues la libra sigue siendo vulnerable al Brexit. Entonces, en ese sentido, las noticias del Brexit pues pueden generar movimientos fuertes desde varios pips. Entonces, el impacto adverso de la próxima partida pues probablemente aparezca también en el calendario económico. Mientras que analizamos la semana pasada,
Pues miren, de hecho manteníamos el mismo análisis. Miren, en gráfico diario teníamos esta situación a la baja. Mencionábamos en 4 horas que no podíamos extender esta línea un poquito más, dado que estábamos acá. No había hecho un bajo más bajo que este. Entonces la libra, pues bueno, sí llegó al bajo más bajo y siguió al más bajo todavía. Entonces esto nos dio ahí una ganancia de pues más de 200 pips, unos 250 pips de caída todavía, incluso superando el nivel de 1.2900, que era el que esperábamos o proyectábamos como punto a lograr. Cayó más de 150 pips después de ese nivel. Bien, ¿qué esperamos para esta semana, traders? Como lo dije, las noticias en cuanto al Brexit, pues bueno, siguen siendo importantes y destacables para estar atentos. Entonces miren, mantenemos los mismos niveles. Ahora tenemos ya una tendencia bajista muy fuerte, que fue que no ha podido repuntar. De hecho esperábamos incluso que esto tocara algún nivel algún punto de esta zona de resistencia. No lo hizo, ¿sí? Y continuó cayendo más allá. Bien, estos niveles los voy a borrar. Bueno, más bien no los voy a borrar, me van a servir para dibujar las zonas que, si hay un probable retroceso, probablemente busque. Miren, sigo en 4 horas, traders. Estaríamos buscando ir a romper todos estos niveles, ¿sí? En dado caso que esto sugiera una recuperación o un nivel Brexit o un informe que nos van llegando de en torno al Brexit importante, es decir, puede haber aquí una pequeña consolidación, tocar esto como resistencia y tal vez continuar a la baja, traders, ¿sí? No podemos hablar de mucho menos en estos momentos, pero sí estaremos a la expectativa de los informes de Brexit. Puede llegar aquí, entonces para probablemente tener un mayor retroceso tendría que romper estos dos niveles y tal vez tocar esta línea de tendencia, y si es lo suficientemente fuerte el retroceso o el informe, tocar este nivel de resistencia, que era el que esperábamos la semana pasada. La semana pasada anticipábamos como uno importante para hablar de una recuperación hasta este siguiente nivel de resistencia. Pero bueno, no fue así. Felicidades también si pudiste ganar esos más de 200 pips. Bien, vamos a continuar a nuestro análisis. Ahora vamos a analizar el par australiano dólar, ¿sí? Y bien, ¿qué veíamos para el dólar australiano? Pues bueno, nada nuevo, nada que no hayamos visto incluso la semana pasada, que ya se había estancado en una consolidación y de hecho no ha salido, que esto ha perdurado desde mediados de junio, y ya es poco probable que esta próxima semana veamos incluso romper esta consolidación. El Banco de la Reserva de Australia dejó su tasa de interés sin cambio. Esto ya lo anticipábamos también, ya lo esperábamos, pero golpeó al dólar australiano más tarde en la semana, pues con una perspectiva relativamente dovish. Las dudas sobre la inflación se sumaron a un sentimiento de aversión al riesgo que envolvió a los mercados, ya que la caída también de la lira turca podría tener implicaciones para la zona euro y la economía mundial. Ahora también las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China tampoco beneficiaron a la cotización del par y del dólar australiano, también contra todas sus otras cotizaciones con otras divisas, ya que cayó a los niveles más bajos pues desde enero de 2017. Las guerras comerciales en curso y un banco central dócil, hablando del Banco de la Reserva Australiana, son una receta para nuevas caídas de la cotización, traders. Pues bien, ¿qué anticipábamos la semana pasada? Miren, estábamos aquí, justo estábamos por acá. Hablábamos que no había roto la consolidación de junio. Esperábamos que alcanzara este nivel, pero que si rompía estos niveles tal vez pudiera llegar a este siguiente nivel, o bien a la baja teníamos esta zona como objetivo, que era también probable. Pues bueno, ahí dio unos
45 pips al alza, y después de testear este nivel, pues bueno, ahí cayó unos 130 pips, un poco más, 145, y en este momento está en 128, 130 pips. Felicidades si lograste estos pips. Bueno, pues fueron muy buenos debido a tanta información que estuvo saliendo. Bien, ahora ¿qué esperamos para esta divisa? Mire, esta es la cotización en gráfico diario. Pues miren, el nivel multianual, que es la zona de soporte multianual, que nos había servido como resistencia y soporte aquí, pues parece que está siendo penetrada. Estos son gráficos de mes, no ha concluido. Lo que podemos esperar es tal vez ver algún tipo de formación aquí y poder esperar un incremento de esta zona, pero todavía es muy pronto, faltan meses, ¿sí? Primero que concluya este mes y ver qué tipo de vela nos presenta aquí. Entonces este nivel pues sigue siendo importante, que incluso aquí pues bueno fue resistencia, aquí fue soporte. Vamos a ver qué sucede ahora en gráfico diario. Miren cómo está la baja definitivamente, ¿sí, traders? No obstante que está así, lo que podemos observar aquí es que este nivel que habíamos manejado durante bastante tiempo, de hecho desde el inicio de los videos, se mantuvo esta zona de 40.7440, ¿sí? Ahora puedo copiarla y puedo dejarla aquí, ¿sí? Bien, es lo que mencionaba en el 4 horas, un retroceso en cuanto a la libra, un retroceso aquí puede significar que toque esta línea, estamos hablando de unos 30 pips, y a la baja vamos a ver si encontramos uno, pues bueno, tendríamos ya que ir buscando en la zona de .7160, ok traders, .7160, o bien un probable retroceso a la zona común o a la línea de tendencia, que sería una convergencia con esta zona, traders, ¿sí? Esto es en gráfico diario. Bien, con esto en mente voy a ir a gráfico de 4 horas para que yo tenga esto así como una línea ya de tendencia. Y permítanme ver aquí en gráfico, sí lo tenemos, sí lo podemos estirar desde acá, desde aquí, traders, gráfico de 4 horas. Voy a hacer un lado esta línea. Miren cómo he ido tocando los mismos puntos. Tocó aquí, y cayó, ¿no? Entonces es probable, entonces, si esto no resulta y empieza a regresar, tenemos la zona de común, y tal vez un rompimiento de esta zona pudiera llevarnos a buscar estos niveles que ya habíamos proyectado desde semanas atrás, ¿sí? Sí, claro, primero tendría que tomar esta zona de traders, la zona común, y si no, bueno, probablemente continúe, ¿sí, traders? Que tengan un buen inicio de semana y un feliz trading. Hasta la próxima.